Bueno, muy bien. Para poder explicar un poco el crowdfunding o financiación colectiva, yo creo que tengo que darles un poquito de contexto. Entonces, no se desesperen porque vamos a llegar a un punto. Hay que entender efectivamente la magnitud de lo que puede pasar con el crowdfunding dentro de algo mucho más amplio que financiación de proyectos inmobiliarios. Pero repito, voy a llegar a un punto eventualmente, entonces tengan paciencia conmigo, por favor. Si nosotros vemos esos 4 cuadrantes, como si estuviéramos en un plano cartesiano en el colegio, en donde tenemos en el eje X al crowd y ponemos en el eje Y al individuo, podemos ver cómo en el sistema actual estamos en el cuadrante de una economía capitalista, en donde entre más beneficio tiene el individuo, peor está el crowd. Es el famoso juego de suma cero, es la famosa discusión del 1% y del 99%. Y si bien es cierto que en la transición del feudalismo al capitalismo hubo un crecimiento muy importante del sistema económico, la realidad es que la inequidad ha probado que está comprometiendo incluso el crecimiento y el desarrollo al final de cuentas. Nosotros hoy en día estamos en un momento donde la política fiscal y la política monetaria en los Estados Unidos no están siendo efectivas para reactivar la economía como se espera. Las tasas de interés están muy bajas e igual no se ve crecimiento inflacionario. Las políticas tradicionales no están respondiendo a lo que deberían estar haciendo. Y esto, en nuestra opinión, obedece a que hay una concentración desmesurada de la riqueza en unos pocos individuos. En Estados Unidos actualmente hay 400 personas que tienen la riqueza del 50% del país. El problema con esa concentración de la riqueza es que la solución o la propuesta es todavía más compleja, porque nos vamos al cuadrante de abajo, al cuadrante 4, es un socialismo distópico, en donde la premisa es defendamos al crowd, impactemos positivamente al crowd o a la población, pero en detrimento del individuo. Y todos sabemos que no puede haber una congregación, digamos, de individuos o un crowd o una sociedad que están insatisfechos los individuos, porque comienza a aparecer corrupción, comenzamos a ver pereza, comenzamos a ver situaciones como Venezuela realmente, donde claramente la respuesta a la concentración de riqueza del capitalismo termina siendo muchísimo peor. Y pasamos entonces al cuadrante 3, en donde vemos que falla todo, se perjudica el crowd y se perjudica el individuo. Ahí estamos ya en estados fallidos, en donde, repito, Venezuela está muy cerca y en donde hay países como Siria y como Afganistán que también han fallado y han colapsado. Y la realidad es que históricamente nos hemos desenvuelto como un péndulo entre esos dos modelos de negocio. La discusión eterna es entre una economía capitalista, libre mercado, con su problema de concentración de riqueza, y la respuesta es el socialismo distópico, en donde realmente tampoco se llegan a soluciones y se sacrifica por completo al individuo. Nosotros somos optimistas y creemos que se puede llegar a una nueva versión, a un cuadrante 1, que es esencialmente lo que llamamos el crowd economy, en donde se pueda impactar positivamente al crowd como un formato de retribución para el individuo. Entonces, entre mejor está el individuo, mejor está el crowd, y entre mejor está el crowd, mejor está el individuo. Es en suma una forma de impactar positivamente al crowd y uno beneficiarse económicamente, si se quiere ver de esa manera. Entonces, esa premisa que aparentemente es utópica y que aparentemente es idealista, yo quiero mostrarles a ustedes qué tan fácil aplicabilidad tiene. Y para poder hacer eso tengo que mostrarles primero cómo funciona el problema de desigualdad en la economía capitalista. Entonces, si cambiamos de diapositiva, ahí podemos ver, y si nos enfocamos un segundo en la desigualdad, ¿qué tiene que ver la desigualdad en términos de retorno y en términos de acceso a retornos, en términos de beneficio económico por inversiones que uno hace? Sigamos, por favor. Hagamos 3 ejemplos. Pensemos que tenemos 3 personajes. Tenemos a Peter, a Paul y a Mary. Y digamos que Peter es un tipo que tiene un portafolio líquido, o puede ser incluso su net worth, de $1 billón. Luego tenemos a Paul, que tiene uno de $1 millón, y luego tenemos a Mary, que simplemente tiene $1,000 en su net worth. Esos 3 individuos, y cambiamos a la siguiente por favor, invierten cada uno $1, el mismo dólar.
Entonces uno pensaría que esos $3 que están viendo en pantalla, los tres tienen el mismo valor y podrían tener el mismo retorno, pero resulta que no, porque Peter tiene retornos del 22%, Paul tiene retornos del 8% y Mary tiene retornos del 2%. Eso quiere decir que el valor de cada dólar realmente no es igual y es relativo a la cantidad de dinero que cada uno de los potenciales inversionistas tiene anteriormente. Y eso es el problema fundamental, de la concentración de la riqueza. Entonces, si nosotros pensamos que cada dólar, el valor de cada dólar depende de la cantidad de dinero que cada inversionista previamente tenga, el problema es grave, porque claramente, ¿por qué tiene Peter acceso a retornos del 22%? Porque puede comprar e invertir en las oportunidades que tienen esos retornos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Paul y con Mary? Se quedan por fuera y no tienen retornos. Entonces, si dejamos de pensar en términos de inequidad, que es un término muy común en el socialismo distópico y en el comunismo distópico, y comenzamos a pensar en algo que nos puede interesar a nosotros más en el mundo capitalista, y es dónde encontramos retornos, dónde están los retornos. Porque estamos en un mundo donde ahorita no hay retornos, en las acciones, en los bonos, en residential real estate. Estaba viendo el panel anterior. ¿Cuánto es el retorno que le puede dar a uno una propiedad por renta? ¿Y cuánto le puede dar a uno una TIR? ¿Dónde están esos retornos? Entonces, sigamos. Llegamos a un escenario en donde perfectamente Paul y Mary no los tienen por el problema de concentración de riqueza. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? La ley cambió, porque la ley hasta el 2013 no permitía que se hiciera publicidad masiva de oportunidades que antes eran privilegio de los más grandes en beneficio de los medianos y de los pequeños. Pero eso cambió, porque en el 2007, en la peor crisis que hemos tenido desde la Gran Depresión, los inversionistas institucionales grandes, los fondos de pensiones, los Peters en general, invirtieron su capital en tres clases de activos. Lo invirtieron en dólares en bonos del tesoro, los invirtieron en oro y los invirtieron en activos de grado institucional en 10 ciudades. Invirtieron en hoteles, invirtieron en oficinas, invirtieron en centros comerciales, invirtieron en edificios de rentas cortas, y lo hicieron no en REITs ni en fondos multiactivos, lo hicieron en edificios específicos y concretos, porque estaban separados de la volatilidad del mercado financiero y porque los precios cayeron un 2,5% cuando la media nacional de las propiedades comerciales cayó un 10%. Entonces, si uno tiene un activo que está generando un flujo del 6% y el precio cae un 2,5%, no pasa nada realmente. Pero ¿qué sucedió? Esas inversiones, esos proyectos no podían ser accedidos por los inversionistas medianos y pequeños, volviendo a nuestro ejemplo de antes, a los Pauls y los Marys. Por una razón, no se podía hacer publicidad masiva para invitarlos a que participaran. ¿Por qué? Porque en 1933 había una ley del Securities and Exchange Commission que básicamente decía que había que proteger a los inversionistas de fraude y no podían participar sino en ofertas públicas. Por eso es que todos los inversionistas pequeños solo invierten en acciones, en bonos, y por ahí invierten en commodities también y en algo de propiedad residencial, pero no tienen acceso, digamos, a estos private offerings. Cuando realmente en el 2007 sucede lo que sucede, se dan cuenta el gobierno que el salvavidas de plomo que le habían puesto en 1933 en una ley de 80 años antes, vetusta y que no servía para nada, era realmente lo que estaba previniendo a que los inversionistas medianos y pequeños participaran de las oportunidades que tenían los grandes. Y cambiaron la ley. Y eso es un cambio trascendental, porque por primera vez se puede hacer publicidad masiva para ofertas privadas en no solo real estate, sino en muchas otras cosas más. Lo segundo que pasó, cambiemos por favor, es que la tecnología evolucionó tremendamente. En 1933 ni siquiera existía la televisión, la comunicación era unilateral, eran los famosos talking heads en los noticieros. Hoy en día la comunicación va en punta en punta. Entonces, desde el 2007 la tecnología comenzó a evolucionar a través de redes sociales para uno poder agregar a muchas personas y darle acceso a las oportunidades que antes solo Peter o los grandes tenían. Sigamos, por favor. Gracias. Pues ya nos estamos entendiendo. ¿Y ahora cómo funciona esto?
Vamos a ver. No sirve. Listo. Entonces, volvamos al tema del acceso. Ahí es donde ustedes ven como gracias a la ley y gracias a la tecnología se pueden agregar a todos los inversionistas medianos o Pauls y a todos los inversionistas pequeños o Marys y que tengan participación en las oportunidades que solo el que tenía la chequera grande antes podía tener. Y esto cambia todo, porque ahí el valor de cada dólar deja de depender por primera vez en la historia de la cantidad de capital que cada uno previamente tuviera. Porque estamos en un escenario en donde Mary no tiene acceso a retornos y está perfectamente traumatizada. En donde Paul por ahí hace negocios y tiene retornos del 8%. Pero en donde Peter ya está en la concentración de riqueza, que ya no saben cómo hacer los deployments de capital para poder tener acceso a retornos y oportunidades también. Entonces el sistema, por eso es que creemos nosotros que está transicionando a algo bastante mejor. Les voy a dar un ejemplo concreto, que además no tiene que ver con real estate, para poder aterrizar en real estate en un rato. Tenemos un amigo en Chile que está trabajando con plantas de biomass. Biomass es energía limpia que reemplaza al carbón y reemplaza al petróleo. A él le vale $600,000 hacer el blueprint y los planos y las licencias para una planta de biomass. La planta de biomass vale $60 millones, pero se puede vender por 120 porque pues hay una demanda muy importante por este tipo de energía. Entonces, nuestro amigo, ¿qué hace? Invierte los $600,000 y como no tiene los $60 millones para el desarrollo de la planta, se la tiene que vender a un private equity que sería Peter, digamos que nuestro amigo fuera Paul, y le pagan $2 millones a él por su trabajo. Después el private equity construye la planta con un subcontratista en un periodo de 18 meses y antes de tenerla terminada, la vende por $120 millones y se gana $60 millones. Y los consumidores de la energía para este pueblo, digamos, o ciudad de 500,000 personas ganan esencialmente cero, cuando realmente el retorno depende de ellos, porque sin ellos no habría negocio. Entonces el panorama queda más o menos así. En el mundo del cuadrante 2, en el capitalismo como lo veíamos originalmente, Peter o el private equity tradicional se gana $60 millones por el simple hecho de tener el capital. Paul se gana $2 millones, que fue el sponsor, el emprendedor que hizo el trabajo, y Mary básicamente gana cero. El paradigma del crowdfunding es tan poderoso que aquí es donde yo lo explico. Si se voltea a Paul y le dice a la población de los 500,000 personajes: señores, ustedes necesitan una planta de energía, hay que hacer una planta de energía, ¿por qué no ponen ustedes los $60 millones del costo y se quedan con $30 millones del beneficio? Y adicionalmente a eso, de los otros 30, yo me quedo con 15 y la plataforma de crowdfunding que va a reemplazar el private equity tradicional también se queda con 15. Entonces pasamos a un modelo en donde el private equity tradicional, que es el problema de la concentración que hablábamos de la riqueza, que hace que el retorno se seque y no se le pueda repartir a nadie más, baja de $60 millones a 15 en una plataforma como la nuestra. Paul, el emprendedor, pasa de $2 millones a 15 y Mary pasa de 0 a 30. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo uno puede poner en una premisa de doble impacto a que las personas inviertan en la solución de sus problemas más apremiantes a cambio de un beneficio económico, participando del desarrollo. Esta premisa nosotros la testeamos en un proyecto que hicimos en Bogotá, se llama el B de Bacatá. En Colombia en Bogotá hay 10 millones de habitantes, 10 millones, de los cuales 1.7 trabajan en el centro de Bogotá, pero viven por toda la ciudad. Se necesitaban hacer rascacielos, estaba la premisa de la densificación vertical y se querían hacer un edificio grande en el centro de Bogotá. Pero resulta ser que en el equity tradicional, como acá, construir un proyecto de $300 millones en una ciudad como Bogotá es un suicidio, porque si uno tiene un crédito de $200 millones y un crédito junior de 40 y un equity de 60, la tasa de interés combinada puede estar en el orden del 9 al 12%.
llega a haber un proceso inflacionario como el que se está dando ahorita por la devaluación y va a terminar uno pagando 15, 16, 17% de interés y va uno a perder el proyecto. Por eso los developers no hacen proyectos de altura cuando en nuestras ciudades se necesitan proyectos de altura. ¿Nosotros qué hicimos? Nos paramos frente al crowd y les dijimos al 1.700.000 personas, señores, hay que financiar este proyecto. ¿Por qué no ustedes, cash, entran y ponen el capital para desarrollarlo y se quedan con una participación pro rata de la renta y lo hacemos sin banco? Porque es que aquí no funciona tener banco. Y recogimos 220 millones de dólares, 220 millones de dólares para un solo proyecto que hoy sigue siendo el récord mundial de crowdfunding. Existen otras oportunidades también. ¿Nosotros qué hacemos? En Nueva York, como les decíamos anteriormente, vimos que en el 2007, en la crisis, fueron los activos comerciales en Nueva York y en otras 9 ciudades los preferidos por los inversionistas institucionales. Ahora la ley ya permite invitar a inversionistas medianos y pequeños, entonces Paul y Mary pueden participar en ellos. Adicionalmente a eso, existe financiación a unas tasas increíblemente competitivas, porque la financiación es otro problema. Mientras a Peter le prestan los bancos a LIBOR +2 o +1 fijo a 5 años, a Paul le pueden prestar, digamos que a un 6%, y a Mary le prestan en las famosas libranzas en nuestros países latinoamericanos, un microcrédito a tasas superiores al 40%. Eso quiere decir que ser pobre es caro. Entonces, nosotros acá, en proyectos como ese, le damos acceso a inversionistas pequeños y medianos que no tienen retorno hoy a que participen en proyectos de grado institucional en Manhattan. De esta manera, los retornos, si uno los pone en contexto de lo que ellos reciben hoy, que están en acciones o en bonos, o que están en propiedades residenciales también, tienen una alternativa de un cuarto asset class diferente. La premisa no es binaria, la premisa no es si esto es mejor que los condos de Miami o no. Al que le gustan los condos de Miami, fantástico. O sea, puede tener su second home y puede tener su casa para alquilarla a un inquilino y disfrutar la renta y la potencial apreciación. La premisa es de diversificación, porque no puede ser que todo esté metido en bolsa, en acciones y en bonos, correlacionado con esa volatilidad, cuando uno puede tener participaciones en estos activos a los que antes uno no tenía derecho, que puede estar dando retornos muy superiores al 15% en dólares. Es que cualquier persona que tome un activo en Nueva York, como este por ejemplo, este es otro edificio que estamos haciendo nosotros, los retornos no es que sean específicos de esos proyectos. Cualquier activo de grado institucional en Nueva York va a tener retornos superiores al 15%. No es que estemos inventándonos una fórmula nueva, como la gente hay veces me pregunta. Los activos han estado siempre ahí. Lo único nuevo es el acceso y agarrar a todos esos inversionistas medianos y pequeños y darles participación en algo que antes no tenían. Entonces, hoy en día contamos con 4 proyectos grandes en Colombia, de donde nosotros originalmente somos, y tenemos realmente 5 y ya estamos en el 6º proyecto en Nueva York. Tenemos inversionistas en 22 países y 19 estados. Nuestro portafolio está cerca del $1 billón. Contamos con financiación tradicional de Deutsche Bank, CIBC, Bank of America, que nos han dado financiación superior al LIBOR +2 por 5 años, como decía antes, y contamos con la participación de fondos de pensiones institucionales, que también les ha parecido muy interesante el tema del crowdfunding, porque es que la premisa hubiera podido parecer antagónica, pero si nos devolvemos un poco al ejemplo acá más claro de lo que sucede con estos inversionistas, y vemos por ejemplo qué pasa con Peter. Uno diría, no, pues Peter se quedó sin negocio. ¿Por qué va a querer Peter participar en esto? ¿Por qué van a querer los grandes inversionistas participar en esto? Y la respuesta ha sido sorprendente. Somos socios de la familia Corban, que lleva 100 años construyendo en Estados Unidos, 4 generaciones, tiene más de 12.000 unidades residenciales y tiene más de 30.000 condos hechos. Y ellos dicen, porque es que el capital siempre es bienvenido.
nosotros acá podemos hacer algo. En vez de meter 60 millones de dólares en un proyecto con nuestro propio capital, metemos parte de los 15 con la plataforma de crowdfunding como la nuestra y hacemos 4 proyectos en vez de hacer uno. Entonces estamos trabajando en esquemas en donde el fondo de pensiones, como además nos interesan solo activos que para ellos son interesantes, llegan y compran la propiedad de ellos, ponen el cheque, si no tenemos nosotros el tiempo, digamos, para recoger el crowdfunding, y nosotros los sacamos a ellos trayendo crowdfunding hasta el punto en donde ellos se sientan cómodos estando. Y eso es perfectamente válido. Y está participando y colaborando todo el mundo. Entonces nosotros sí quisiéramos invitarlos a ustedes a que consideraran cómo el crowdfunding realmente es la financiación del futuro. Una razón más, en México, por ejemplo, pensemos en los Pauls y los Marys. ¿Qué retorno tienen ellos? ¿Cuál es la expectativa porcentual de retorno que puede tener un inversionista mediano o un inversionista pequeño? Creo que en el mundo estamos en lo mismo. Creo que si llegamos a un 4, a un 6%, no llegamos a más. Uno le mete un portafolio, un retorno de un 15 o un 18% con un activo de estos y cambia absolutamente todo. Incluso libera liquidez para que la persona pueda seguir invirtiendo de una forma más confiada en el stock market. Ya para cerrar y abrirlo a preguntas, porque varios de ustedes me han dicho que tienen preguntas que quieren hacer. Lo que nos quería contarles del último proyecto que estamos haciendo se llama The Assemblage o el ensamblaje. Queremos crear un proyecto de oficinas colaborativas con extended stay arriba en 2 edificios que compramos, obviamente con crowdfunding, en la zona de Park Avenue y en la zona al lado del World Trade Center, en donde queremos invitar a todos esos Pauls o a todos esos Peters o a todos esos Marys que tienen proyectos que puedan tener potencial de impacto y que puedan ser proyectos que sean autosostenibles también y que se puedan transformar la fórmula de financiación tradicional institucional para una fórmula combinada de financiación entre crowdfunding y las instituciones también. Y esperamos tener muchísimos miembros en ese proyecto y poder, digamos, seguir promoviendo el mensaje que a nosotros nos parece apasionante, porque realmente ahorita todo cambia. Realmente si ustedes se ponen a pensar, como se dice en inglés, risky is the new safe, porque claramente la premisa de seguridad anterior, en donde nosotros teníamos un bajo retorno a cambio de un bajo riesgo, simplemente no se cumple. Entonces los inversionistas y los individuos están tomando el control. Si igual están asumiendo el riesgo, pues mejor asumen un riesgo, mejor dicho, sin tener que pedirle al experto milagros o sin tener que estar pidiendo rentas garantizadas, y comienzan ellos a participar y a tomar las decisiones de inversión. Entonces también creemos que hay mucho emprendedor en muchas áreas, porque esto no es solo para crowdfunding, para real estate. Nosotros realmente estamos evolucionando a otras áreas. Real estate simplemente fue por donde empezamos. Nosotros creemos que el crowdfunding se puede llevar a aplicar a muchas otras áreas más, y para eso tenemos nuestro proyecto de Assemblage. El concepto de competencia tampoco existe. O sea, ojalá muchos de ustedes pudieran salir a pensar en cómo financiar crowdfunding o financiar sus proyectos con crowdfunding, porque realmente, como decíamos antes, el mexicano tampoco tiene acceso a retornos, no le gusta la bolsa. El problema de concentración de riqueza es incluso peor que en el ejemplo que pusimos de Peter, Paul y Mary, y les fascina el real estate. Imagínense ustedes un crowd de Pauls y de Marys siendo dueños del Centro Comercial Santa Fe, por ejemplo. Imagínense el capital institucional que se pudiera liberar para hacer otros desarrollos. Imagínense proyectos de infraestructura en donde el gobierno garantiza el capital de los inversionistas para desarrollo de proyectos que afecten positivamente a la sociedad. Yo pienso que los esquemas participativos son bastante grandes, bastante importantes y con mucho potencial. Y nosotros humildemente hemos logrado hacer una pequeña contribución en este recorrido. Nos gusta creer que somos la compañía de crowdfunding más grande en Estados Unidos y ya tenemos, como les digo, una prueba de mercado en donde tenemos más de 6.500 inversionistas, más de 350 millones de dólares de equity recogido, un portafolio casi que llega y bordea el $1 billón en los proyectos que tenemos en los 2 mercados, y pensamos que realmente estamos apenas empezando. Entonces los invito a que ustedes consideren el crowdfunding para la financiación de sus proyectos y para
simultáneamente crear el doble impacto y democratizar la inversión y darle acceso a todos esos inversionistas pequeños y medianos que están sufriendo el paternalismo que nos tiene en el predicamento en el que está la economía actual. Muchísimas gracias. Agradecemos con este aplauso al señor. Gracias, Rodrigo. Tengo algunas preguntas para hacerte, así que voy a subir y que me han pasado del público. Hola. Mucho gusto. Te quería hacer algunas preguntas que me han estado acercando. La primera es, los inversores minoristas que participan en tus proyectos, a la hora de la culminación de la inversión o a la hora de salir del proyecto, ¿cómo salen? ¿Cuándo se termina realizando, digamos, la ganancia que el proyecto deja? Mira, eso depende un poco de la zona y depende del proyecto también. En Colombia, la gente mira la inversión como un mecanismo de ahorro. Realmente ni siquiera definimos salida en los proyectos. Por ejemplo, construimos un hotel que ya está en operación, en donde la idea de la premisa fundamental es: ponemos el capital, ustedes ponen la mayoría, nosotros ponemos una minoría, nos quedamos con el activo, genera flujo y simplemente disfrutamos el flujo en una proporción que acordamos, en donde ellos tienen un retorno preferencial en caso de que haya una baja, pero nunca hablamos de si lo vamos a vender en 3 o 5 años. Ahora, en Estados Unidos, porque los inversionistas en dólares, digamos, están buscando una salida, normalmente podemos estar hablando de 2 a 5 años. Dependiendo también del producto específico. ¿Y ustedes deciden como organizadores o promotores cuándo es el momento de salir, en qué condiciones y bajo qué premisas, digamos? Y en ese momento todos se distribuye el beneficio entre todos los inversores. Mira, en crowdfunding hay muchos modelos. Nosotros decidimos ser JV Partners para quedarnos representando a nuestros inversionistas en los proyectos que hacemos. Nosotros tenemos mayoría de los proyectos en los que invertimos, tenemos el 65% mínimo y llegamos hasta el 90%, pero siempre con socios desarrollistas locales que tengan la experiencia en la ejecución, como la familia Corman. Y la entrada y la salida con ellos depende del producto, como te decía específicamente. En la mayoría de los casos, nosotros nos alineamos con ellos y se plantea todo claramente, entonces ellos saben cuándo hay una entrada y cuándo hay una salida, pero se establece un waterfall en la distribución, de modo que hay una motivación para nosotros maximizar los intereses de ellos también, porque si no, si a ellos no les va bien, entonces nosotros no cobramos. Con eso te trato de responder que nosotros somos los que tomamos la decisión de cuándo es, pero condicionado a que tenga un beneficio importante para los inversionistas. Ahí es donde estamos viendo retornos claramente superiores al 15% y te digo potencialmente al 18%. Impresionante. Ahora, si algún inversor quiere salirse en la mitad del camino, básicamente debe esperar, ¿verdad? Mira, realmente la persona que está buscando liquidez es importante que invierta en acciones o en bonos, porque realmente esto es una inversión inmobiliaria que lo que estás buscando es retorno y apreciación a largo plazo. En este momento nosotros creemos que la gente está buscando la solidez del dólar y en activos fijos. Es realmente comprarte una participación en una propiedad que te genera flujo en Nueva York y le estás apuntando a la valorización, por ejemplo, en un caso específico, del mercado de rentas cortas en Manhattan. Pero por el producto estar tan fragmentado, nosotros hemos creado un mercado secundario donde tenemos un bid y un ask, en donde podemos sacar a las personas si así lo consideran. Lo que pasa es que las personas lo creamos, pero nadie lo usa, porque las personas no están entrando con la idea de salir. Correcto. ¿Cómo es, acá me preguntan, cómo es la estructura de fees que cobra Prodigy o que cobran ustedes como organizadores de esto? A grandes rasgos, digo, para entenderlo. Mira, la verdad somos caros, porque nosotros sabemos que, así como en el proceso de nuestro amigo en Chile, esa desintermediación institucional en donde el inversionista chiquito que participa en el fondo multiactivo no ve retorno y el retorno se pierde en algún lado, sabemos claramente que al eliminar esa intermediación y nosotros darle un buen retorno a nuestros inversionistas, ellos van a estar felices de que nosotros hagamos dinero. Entonces la respuesta concreta es: les damos normalmente un retorno del 6% preferencial, luego nos vamos 80-20 hasta que ellos lleguen a un 15% y después de que lleguen a un 15% nos vamos 50-50, que es donde nosotros realmente ganamos dinero. Porque después de un 15% cualquier propiedad llega a un 15% en Nueva York.
esa es la fórmula. Ahora, como nos decían a nosotros, un amigo inversionista me decía, ¿qué estás hablando? Te estoy dando $100,000, tú me llegas a dar un 18, por favor, quédate con lo que quieras. Correcto. Y esto sucede en la renta corriente y también a la hora de venderlo. En la renta corriente y a la hora de venderlo también. Y una cosa muy importante es que en nuestros proyectos, nosotros los documentos que firmamos se los entregamos a un tercero profesional administrador de fondos para que se asegure que lo que les estamos diciendo es verdad y para que se asegure que les cumplamos lo que les estamos diciendo. Porque ahí tiene que haber un tema de transparencia muy, muy importante. Si te puedo preguntar, ¿cuál es el origen geográfico de los principales inversores de ustedes? ¿De dónde provienen usualmente? Mira, te diría que tenemos de 22 países. Obviamente nosotros tenemos un ascendente muy importante latinoamericano. Yo soy colombiano y llevo 20 años en Nueva York y obviamente pues con el éxito que tuvimos con este rascacielos hay una demanda muy muy grande por inversionistas colombianos tanto para proyectos locales como proyectos internacionales. El cono sur es fuertísimo para nosotros. México, te digo, está creciendo sustancialmente. Yo te digo que podemos estar entre los primeros 6 mercados para nosotros hoy en día, porque es que el mexicano es bastante tradicional a la hora de analizar las inversiones, pero también le gusta la innovación, pero sobre todo, como me decía un amigo también, estoy cansado de la falta de retorno, entonces, y le gusta el real estate, entonces ahí vemos un potencial gigante. Ahora no te puedo hablar ni de China, porque acabo de llegar de Shanghái, en donde estábamos con el Real Deal en un evento allá y la demanda es brutal. El tema es que la premisa tiene sentido. Si tú antes no tenías acceso a un activo y ahora la tecnología sí te lo da y es legal que te inviten a tener acceso a ese activo y los retornos están ahí porque históricamente están ahí, no hay nada nuevo. Esos inmuebles han estado forever ahí. Por eso los institucionales invierten en ellos. ¿Por qué no diversificarme e incluir del 10 al 20% de mi portafolio en algo como eso? ¿Incluyen proyectos que supongan un riesgo construcción, o sea, desarrollo y edificación, o solamente terminados? Mira, nosotros en los proyectos de desarrollo solo los hemos hecho en Colombia, donde compramos el lote y los desarrollamos, y eso los hacemos sin banco, porque meternos en un banco en Colombia hubiera sido suicidio. Ahí lo que hacemos es que le vendemos una participación pro rata de la renta a los inversionistas, pero desde cara nuestra nos estamos financiando al cero, porque como nos lo pagan en cuotas, solo les damos participación cuando nos han terminado de pagar la última cuota, que normalmente coincide cuando el proyecto entra en operación. Entonces, te estás financiando incluso más barato que el banco y los inversionistas están felices porque están sacrificando un retorno preferencial a cambio de tener una primera posición frente al activo y no estar subordinados a un banco con un 6% que termina haciendo cualquier cosa a la hora de mirar un proyecto de construcción en 3 años. Eso allá. En Estados Unidos ahorita el negocio está, imagínate uno, la oportunidad que tenemos es única, comprarnos activos en Nueva York, en Manhattan, me acaban de dar $80 millones por un crédito al LIBOR más 2 1/4. Eso es plata gratis. El apalancamiento financiero sobre un flujo de esos es todo. Y tú le estás dando acceso a eso a un pequeño inversionista. Prodigy haciendo cosas en otros lugares del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo. Pero claramente, en México. Por ejemplo. Claro, por eso estamos acá también. Estamos súper interesados en este mercado. Este mercado es 20 veces lo que es Colombia. Y sufren de lo mismo. Los inversionistas pequeños no tienen acceso a retornos y los medianos tampoco. Y estamos entrevistándonos con operadores y con developers serios porque todo está en la ejecución. Yo no quiero pretender ser developer, ni mucho menos. Tengo que meterme con el developer local que conozca muy bien su mercado y pueda operar y tenga la reputación para que la gente le crea a la hora de ir a traerle el capital. Y la evolución viene en que vamos a tener crowdfunding doméstico en México, pero también como ya vamos a estar posicionados y nuestros inversionistas van a haber visto retornos, los internacionales creemos que también van a invertir y eso va a ser el verdadero crecimiento de nuestro negocio, porque vamos a separar el componente local del real estate con el componente local del inversionista. Entonces tú verás inversionistas mexicanos invirtiendo en un proyecto en otra región del mundo que simplemente tenga sentido económico. La cuestión del uso de la tecnología que mencionaste, ¿podrías desarrollarlo un poco más? Porque me parece que no fue suficientemente claro sobre cuál es la utilización que usan de la tecnología. Mira, la tecnología es el corazón de todo. Tú simplemente aquí, para no sé cuántas personas somos acá. 500. 500 personas. Tú para poderlas agregar a ellos y que invirtieran en un proyecto, en 1933 era imposible, te tocaba por correo. Era ilegal, aparte de todo, y no tenías cómo comunicarte con ellos. Hoy en día, en 10 minutos, todos podemos estar metidos en un grupo de Facebook y podemos estar teniendo comunicación live en 15
y podemos estar comentando sobre si queremos invertir o no. Eso es lo que yo hago. Pienso en un estadio de 60,000 personas donde me paro con un microfonito de estos y les digo si les gusta el edificio para que lo compremos todos juntos. Así funciona. Lo que pasa es que nosotros tenemos un disconnect y yo, ya que me estoy poniendo mayor, no manejo la tecnología como si la manejan los millennials. Estoy hablando de mí, ¿no? Correcto. Y lo que pasa ahí es que los millennials, que son los que cumplieron 18 años en el 2000, manejan la tecnología muchísimo mejor que nosotros. Pero ellos todavía no están en las posiciones de poder para poder aplicarla como corresponde. Ni tienen la plata. Ni la plata. Correcto. La cuestión regulatoria que mencionas, ¿en México también ya está adaptada a que puedas utilizar la herramienta? Eso es parte de lo que estamos explorando con los potenciales socios que estamos considerando. Pero yo te lo digo, cuando ya arranca en Estados Unidos, va a arrancar acá también. Es cuestión de tiempo. Y yo te diría que en menos de 2 años el crowdfunding va a ser legal en México sin ninguna duda. Sobre todo porque tengo entendido que la superintendencia financiera acá, no sé cómo se llama, el SEC de acá, es bastante pro este tipo de iniciativas. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Le damos un fuerte aplauso, extraordinaria su presentación. Muchas gracias a ustedes. Aprovechamos. Gracias, Rodrigo. A continuación vamos a darle un presente en agradecimiento por su participación en el primer Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias. Rodrigo, te agradezco. No es un estadio de 60,000 personas, pero sí son 750 personas en un auditorio que te vinieron a escuchar y te agradezco mucho por tu tiempo. Inmobiliare y SG te estamos regalando una moneda de plata conmemorativa de 5 onzas de Frida Kahlo y Diego Rivera para que te la lleves. Fantástico. Muchísimas gracias. A invertir con nosotros con este pequeño moneda. Por favor, claro. Gracias. Fuerte el aplauso para Inmobiliare.